Presidente, antes de hablar exactamente de lo que era la consulta o la encuesta, me gustaría que me respondiera la pregunta que le hice exactamente. ¿Cómo fue? Bueno, ¿quién lo arrestó? ¿Qué nombre, qué apellido tenía ese general o ese militar que lo arrestó? Y si le presentaron una orden de un tribunal. No, de ninguna manera nunca se me presentó absolutamente nada porque no existe en el país no existe ninguna ley para destituir a un presidente. Nunca se ha hecho en la historia. Sí han habido golpes de Estado, pero nunca se ha destituido a un presidente. Eso no existe, es falso, no hay ninguna manera de hacerlo. En todo caso, lo que pasó en la mañana a las 5:20 de la mañana, 5:30, que yo empecé a escuchar gritos, empecé a escuchar golpes y empecé a escuchar disparos a las 5:30 de la mañana. En ese momento ellos estaban apresando a mi guardia de honor en la calle, en los portones de mi casa. Mi casa es una casa pequeña, yo soy una clase media en mi nivel de sociedad, es una casa pequeña en un barrio del centro de Tegucigalpa, un barrio donde hay muchas casas, pues una casa que tiene apenas 12 metros de frente por 20 de ancho. Yo escuché todo el gran escándalo que había en la calle, entonces me levanté a ver qué es lo que pasaba y me encontré con mi hija que venía entrando para despertarme. En ese momento, mi hija tiene 21 años, en ese momento yo bajé al primer piso y ellos venían entrando ya con rifles, estaban encapuchados, la cara no se les miraba, tenían una formación, un casco, vestidos de verde olivo, todos con blindados, con rifles de alto calibre y disparándolos en ráfagas de metralleta y amenazando. Inmediatamente me rodearon y me dijeron, tiene que ponerse a la orden militar, si se mueve le disparamos, y más de 10 o 8 militares, todos encapuchados, me pusieron los rifles en el pecho, me apuntaron al pecho, me apuntaron a la cara, todos ellos, y ellos temblaban, sus manos temblaban porque sabían que estaban amenazando al presidente de la República. En ese momento ellos me decían, suelta el celular, porque yo tenía un celular agarrado en la mano. Yo les explicaba claramente, mire, yo soy el presidente que ustedes eligieron en las urnas, ustedes no pueden obedecer una orden de ningún militar. Ustedes están afectando al pueblo de Honduras, están afectando a su familia. Me decía, suelte el celular, si no lo suelta lo disparamos. Se acercó uno de ellos y me arrebató el celular. Después me exigieron, con la bayoneta me exigieron montarme en un carro. Yo me subí en el carro, me llevaron a la Fuerza Aérea y me vinieron a dejar al aeropuerto de Costa Rica sin avisar absolutamente. Pero hasta ahí solamente era gente encapuchada. ¿Usted no reconoció la voz del comandante de Fuerzas Armadas o de algún militar en especial? Habían por lo menos 200 militares entre la calle, o sea, soldados, gente en carros, era un gran movimiento de personas, y todos estaban encapuchados, los que estaban asaltándome a mí, los que me estaban encañonando y secuestrando. O sea, las Fuerzas Armadas obraron por decisión como Fuerza Armada, no por una orden. No existe ninguna orden en Honduras, jamás ha existido, no existen nuestras leyes, no existe nuestra Constitución, no existe ninguna orden para apresar ilegalmente a un presidente, secuestrarlo y expulsarlo del país. Eso es un acto ilegal bajo cualquier óptica en Honduras y en el mundo. Yo creo que eso no puede ser. Si un presidente cuando tiene un problema va a un juzgado y atiende una orden de un juzgado. Pero esto que se ha hecho es una barbarie. Hemos regresado 60, 70 años atrás. Presidente, volvimos a las cavernas. Permítame justamente preguntarle sobre el tema de la cuarta urna que usted mencionaba, que dice que solamente era una encuesta no vinculante, que usted por la Ley de Participación Ciudadana estaba en capacidad de convocar. Pero lo que hemos oído de todos los organismos que se oponen, y hay que resaltar que estos organismos son prácticamente los de todos los poderes de la nación, porque es el Congreso, son las Cortes, es la Fiscalía, es la Procuraduría, es el Comisionado de Derechos Humanos. Lo que oímos de parte de ellos es que usted
fue el primero que violó la Constitución al convocar a esta encuesta sin acudir a la vía del Congreso, que era el que debe convocar cualquier tipo de encuesta o de consulta, y además porque esto era presumiendo que se diera un cambio en la Constitución para buscar una reelección, y eso está prohibido por un artículo constitucional que no se puede cambiar en Honduras porque así quedó en la Constitución del 82. Por eso ellos dicen que usted fue el primero en violar la ley. Mire, las violaciones a las leyes son precisamente parte de un proceso jurídico. Si hay una violación a la ley, se determina en las primeras instancias, en las apelaciones, porque un juez de una sentencia torcida o una sentencia que no está pegada a principios de derecho constitucional y legal en Honduras no quiere decir que hay que hacer un golpe de Estado, apresar al presidente y ponerle todas las armas en la cara y tratar de asesinarlo y meterlos el gabinete preso y los ministros presos. Esa es una aberración la forma en que están tratando un asunto. Sí, un juez dictaminó que nosotros no podíamos hacer una encuesta. Imagínense no poder hacer una encuesta en un país que no tiene ningún carácter vinculante, que no tiene ningún poder coercitivo, que no representa ninguna ley. Es una pregunta al pueblo, que si quiere ser preguntado en noviembre. Esa es la pregunta que se le está haciendo al pueblo. Hacer una encuesta fue declarada ilegal. Nosotros, los jueces pueden declarar ilegal los actos de las personas, o sea, la constitución de una falta, la constitución de un delito, la constitución de una violación, correcto, pero un juez no puede anular una ley, porque la ley es la que le da las garantías a usted. Un juez no puede decirle usted ya no tiene derecho a la vida, o derecho a la dignidad, o derecho a la libertad, o derecho a la justicia, o derecho a la participación ciudadana. Ya usted no tiene derecho a hablar en este país. Sí. Un juez no puede violar los derechos que son inherentes al ser humano, son sus derechos humanos. Ningún juez puede violar esos derechos. ¿Y usted no tenía otra salida, presidente, distinta a insistir en que se llevara a cabo la consulta en el día de hoy? Es que no es exactamente el gobierno el que hace la consulta. Hay una ley de participación ciudadana en Honduras que dice que los ciudadanos pueden pedir al gobierno ser consultados. Entonces son los ciudadanos que han pedido ser consultados y nosotros estamos haciendo una consulta, así como usted me está haciendo preguntas ahora a mí. Es legal que usted me haga preguntas y es legal que yo le conteste. Imagínese hacer una ley que usted ya no puede hacer preguntas, o sea, es aberrante. Ellos le torcieron el brazo a la justicia y después terminaron quitándome agresivamente con las Fuerzas Armadas en un golpe de Estado que no puede llamársele de otra forma más que un golpe. Y lo que hicieron hoy me demuestra que lo que hay, Claudia, es una conspiración política militar. Es una conspiración en contra de un gobierno que está trabajando por hacer el bien al país. Yo no tengo ningún delito, no tengo ninguna violación a ninguna ley, ni tengo ninguna violación a la Constitución de la República. Estoy apegado en los principios constitucionales. Mis abogados pueden decirle eso y defender esas tesis jurídicas.